Tell me. Oi. Tell me when and then I'll record the audio. No pressure. Okay. El río es consistente. Se mueve desde el vértice de una montaña hasta la base, converge con otras corrientes de agua hasta que es lo suficientemente grande como para adentrarse en el mar. Uno asumiría esta simetría en su vida si de hecho fuera la simetría lo que busca. Ya sean principios o ideales, nos damos cuenta que la simetría no se puede cumplir en la realidad. Solo hay momentos de simetría accidental, como cuando dos corrientes se unen para formar un río. La desembocadura final siempre será el mar, pero el mar nunca ha sido el objetivo. El río nunca es consistente. Basta con mirar los bloques de hielo cuando se derriten durante la primavera y las tormentas cuando purgan el campo. Lo que una vez fue un cuerpo contenido de agua en movimiento, ahora es un ser viscoso, incomprensible incluso para sí mismo. No conoce ni su poder ni sus debilidades. Con una corriente densa y canales más profundos, no hay tiempo para que el río se dé cuenta. Es justamente a través de su movimiento que existe. Un punto de confusión. Cristianismo. El cielo no está en la tierra. Para los escritores, el cielo tampoco está en la tierra, sino en los tonos que crean. Pregunta. ¿La tierra es el cielo de quién? Dedicado a Sara. I found this other. Yeah, tell me. It's about the beauty, and it's Giuseppe Ronaldo, and in some parts it says Ronaldo. Oh, okay. It's totally typo. My bad. Yeah, it's supposed to be Ronaldo, like this. Ronaldo. Yeah, Okay. he wrote the first part. Okay. Yeah. He's someone. I mean, It's his, like, yeah, he wrote it. Sentado en uno de los bancos, con los ojos mirando en dirección a las columnas que conducían al vitró central, entre las injurias que el pastor hacía resonar con una cadencia suntuosa y una fragancia veraniega de vírgenes tontas, Henry supo que iba a convertirse en poeta. Amazing. El vitral era un círculo de color azul que contenía una imagen de dos líneas que se cruzaban para formar una cruz. La ventana estaba en el centro, iluminando el espectáculo de la rendición, lo que traía sentido y esperanza a la vida. El cielo estaba arriba, el infierno abajo, pero acá, mientras estaba sentado, Henry empezó a pensar en la ubicación de la tierra y comenzó a dibujar. Lo primero fue una línea recta, pero su incapacidad de mantener la rectitud la volvió una curva sutil. La línea, una vez geométrica, ahora se había vuelto carnosa y sensual. Una línea, como cualquier otra, tiene la capacidad de convertirse en algo distinto a lo que era antes, y sin embargo mantener sus rastros originarios, sean finos o poco elegantes. Henry miró a su papá, que estaba dormido en unos bancos atrás suyo. Advirtió una sonrisa cálida en un rostro que nunca había visto. Ella tenía una cara como de crema blanca y un cuello mármol alabastrino. Beautiful, huh? Deja esa cosa y vení acá. No, honestamente no veo nada. No hace falta ver, interrumpió Clifton. Presta atención alrededor y lo vas a encontrar. No creo que pueda. Cállate. Las trenzas de los árboles caían desde el dorsal del valle mientras los dos iban y venían por el río sosteniendo sus linternas. Un silencio casi maternal llenaba el espacio vacío en sus cabezas, un espacio que empezaba a disminuir cada día. Estaban convirtiéndose en hombres, o eso es lo que pensaban, y necesitaban apartarse de cualquier tipo de influencia. Ninguno de ellos sabía qué significaba realmente ser hombres, apenas tenían sutiles cálculos fallidos, por lo que todavía sus parámetros eran más emblemáticos todavía. Los dos estaban escribiendo un manifiesto, un tratado que guiara sus acciones y justificara su nueva vida en el río. El principio estaba cerca, como lo está todo principio que no tiene la fuerza suficiente que necesita para realizarse.
El tipo de acción que tenían que tomar en este preciso momento era encontrar las primeras 15 páginas de su manifiesto, que habían volado de las manos de Henry mientras los leía en voz alta. El manuscrito se había perdido, había retrocedido por el río. ¿Quién podría saber a dónde había ido a parar todo su trabajo? No creo que tengamos que ir a buscarlo. ¿Cómo que no? Tal vez es una señal, es casi poético que se haya ido. Tal vez podríamos escribir uno nuevo. No creo que podamos. Perdiste una de las mejores cosas que había escrito. Clifton empujó a Henry al agua fría. El cielo marrón se volvió una podredumbre negra. Arriba las nubes estaban muertas, y mientras estaba ahí flotando, Henry sentía como si tuviera un cuerpo que no era el suyo. Era un dilema con el que se encontraba cada mañana cuando se despertaba, tirado en la cama mientras su conciencia lo incitaba a creer que ese cuerpo, esa cabeza, esa vida eran suyos. Por alguna razón, Henry no podía entenderlo. Esto no quiere decir que tuviera poca resistencia intelectual o que estuviera impaciente por tener respuestas. Simplemente quería sentir la vida en un sentido más verdadero y más intenso. Quería creer en el concepto de vida, pero todo eso ya era muy raro. Le tomaba 30 minutos cada mañana levantarse de la cama y empezar a aceptar lentamente que la vida era real. Pero incluso en esos momentos sabía que convencerse a sí mismo de la realidad de la vida no era más que una estructura programada, un método para combatir el gran vacío de lo que le esperaba, vivir. Flotar reforzaba la inmaterialidad de la vida porque la gravedad ya no estaba dominándolo todo. La consistencia de la gravedad en la vida terrestre y la dependencia a ella permiten que toda la humanidad funcione. Sin la gravedad, en la Tierra no podría haber vida. Un humano flotante no sirve para nada. Henry empezó a pensar en todos los poetas americanos en los que había deseado que pudieran flotar, pero inmediatamente se puso celoso de que su trabajo tuviera más gravedad que el de él. Me voy a convertir en el mejor escritor, se dijo. La orilla estaba mojada en los bordes lamidos por el río. Se mantuvo firme en la orilla por un minuto antes de levantarse e irse para su casa. Clifton se crió en el río casi por su cuenta. Después de su nacimiento, su mamá se tomó el primer tren a cualquier parte. Nadie tuvo noticias de ella desde entonces. Se habló de que vivía a orillas del Mississippi o que vagaba por la zona de Montana. Siempre hubo algo raro en ella, ya sea por la posición de su cabeza o el vacío de su mirada. Parecía perdida de una manera muy específica, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, pero no podía expresarlo porque nunca tuvo necesidad de hacerlo. Por la época en que conoció al que sería el padre de Clifton, ella trabajaba en el cementerio que bordeaba el río. Debido a su mala predisposición y episodios maníacos, no tenía dónde ir después del trabajo y se quedaba despierta hasta la entrada de la mañana merodeando por ahí. Apenas dormía y parecía no necesitarlo. Su energía era inamovible e irreconocible. Una creación de su propia voluntad encadenada a un demonio o a un ángel. Uno no podía darse cuenta. Los doctores no la trataban porque era demasiado caro, así que ella se les arreglaba sola. Había cierta belleza en ella, una forma de elegancia oculta que fácilmente pasaba inadvertida. El papá de Clifton, Al, fue criado por químicos pero decidió convertirse en matemática. Como profesor estaba interesado en el desplazamiento de la geometría. Quería utilizar la geometría euclidiana como un método de reconstrucción sin necesidad de pruebas. Tenía la creencia de que sus principios y sus pruebas eran más constructivos que declarativos. Una vez que algo pudiera ser probado, ya que cos x es una deriva de sin x, el diálogo estaba anulado hasta que la prueba fuera aprobada errónea. La necesidad de refutar todo identificando un descalificativo le permitía solo una forma de descubrimiento teórico, la negación. La negación, según Al, es cíclica e inmune lo que él llamaba elementos intuitivos de teoremas geométricos que no responden. Como profesor, Al tenía la tendencia de abandonar su clase después de 5 minutos de debate.
Iba hacia la ventana en la mitad de cualquier frase y cerraba los ojos inclinando la cabeza suavemente sobre el vidrio para sentir, por así decirlo, las vibraciones subatómicas. Escuchaba lentamente dando la espalda al aula y luego se iba. Una mañana de octubre, mientras la niebla se convertía en finas tiritas de algodón, él llegó a ver desde la ventana de su cocina una forma que se movía. Era una mujer que iba desabrigada. Caminaba por su jardín trasero que conducía a la orilla. Realmente parecía no haber tenido mala intención de su parte, solo estaba paseando. Andaba con un aire no desdeñoso, pero sí orgulloso. Un orgullo más propio de las lejanías orientales que de un valle americano. La vista era lo suficientemente interesante para él como para que pensara en ella la siguiente media hora. Pronto se olvidó de ella. El viento se agitaba como una tos violenta, dejando costras de hollín pegadas en las calles. Gruesas olas de humo negro atravesaron los hombros de Henry lamiendo su espina dorsal mientras volvía a casa en bicicleta. Con cada chirrido de los enviones, el cuerpo de Henry se desplazaba horizontal hacia adelante, empujando por el viento negro. ¡Qué invento genial la bicicleta! Capaz de equilibrar el peso de un cuerpo entero en un triángulo obtuso hecho de metal y caucho. Henry pensó en todas las veces que tuvo sexo, experiencias en lavaderos o asientos de autos, en lo poético y torpe de sacarse la ropa, la piel erizada de uno mientras toca al mismo tiempo al otro. Todo esto parecían ser experiencias porque su imaginación las había traducido a cálidos tonos abstractos. Cada tono servía como representación, o de forma más simple, como una apariencia. Podía sentir cada tono mientras pedaleaba, sintiéndolos cada vez más a medida que su entrepierna se apretaba y se movía. De repente su gorra se voló con el viento. Volvió para agarrarla y siguió andando. Cerca de su casa había una serie de mansiones separadas por una hilera de árboles y arbustos que marcaban el perímetro de cada propiedad. Ató la bicicleta en un cartel de Shield y entró por detrás. El jardín trasero se mantenía tímido y solo en la noche. Henry se arrastró a lo largo de la pared deslizándose hasta caer en un arbusto de rosas. Empezó a sangrar, pero no le molestó. En su mente, él estaba en otro lugar. Imaginaba mujeres arrodilladas con grandes jarrones de flores que les ofrecían sus cuerpos por placer mientras el sonido del agua chorreaba por sus jarrones. Empezó a recitar. Pensativos se sientan y revolean sus ojos distraídos, mordisquean tostadas y enfrían el té con suspiros. Amazing. O bien olvidan de la noche el propósito, olvidan el té, olvidan el apetito. Ah, amazing. So amazing. I love to translate that. It's amazing. You're such a It's cool amazing. Not finished, no, there. Is that too? No, but is it Keep you, going. you know it? Yeah, keep going. It's amazing. No. Keep going till you really stop. Una luz tenue iluminaba el cobertizo trasero de una de las mansiones que pertenecía a una de las familias más grandes. Por lo general, las puertas se dejaban abiertas y el sistema de seguridad era controlable. Las noches de verano alojaban grupos de amigos que se juntaban en esos patios traseros para tomar y mirarse entre ellos, experiencias adolescentes esenciales creadas dentro de los parámetros que el río y los cobertizos proponían, y sin embargo, se expanden por fuera de ellos casi todas las noches. Henry se acercó. Thomas, uno de los amigos del hermano mayor de Clifton, inscrito en la escuela del seminario local y también periodista, una persona extraña, siempre buscando respuestas éticas a todo, no de una manera religiosa, sino en un sentido más espiritual y académico, estaba sentado junto a la lámpara. Delante de él había un libro de Aquino con la portada y contratapa arrancadas. Miró a Henry y susurró. ¿Qué haces acá? Te iba a preguntar lo mismo, yo no sé. Dejé a Clifton en el ruido y ahora estaba yendo para casa. Sí. Henry bajó la voz. Estuve pensando en sexo, en chicas y en poesía, sin saber en qué de todo eso enfocarme. Thomas se reclinó. Estás en un dilema raro. 3 cosas que parecerían no tener nada que ver entre sí, que responden a distintas intenciones y demás. Yo estoy esperando a una chica que nunca vi. Me estuvo escribiendo durante unos 3 meses, siempre criticándome los textos que escribo para el periódico. Quiero decir,
Me escribe cada vez que escribo un texto, inclusive algunos de los eventos deportivos que estuve por cubrir hace poco. Thomas se volvió a acomodar sin mirar a Henry. Tenía la molesta costumbre de socializar sin comunicarse directamente con nadie. El no contacto visual con Thomas definitivamente contribuía a los malentendidos generalizados sobre sus intenciones o incluso sobre Thomas como persona, pero fue algo más lo que lo llevó a la gente a un estado de confusión. Era su forma de ocultarse a todos, de no dejar que la gente pudiera introducirse en su cabeza y notar la simetría retorcida de la poética de su funcionamiento. De hecho, estos mecanismos siempre estaban funcionando, quizás agitándose demasiado como para prestarse a la abstracción, cosa que a muchos les cuesta enfrentar. Cuando algo no es directo o fácil de entender, la gente automáticamente lo descarta como algo falso y empieza la interminable indagatoria de prejuicios hacia los demás en una lógica que termina por crear un intercambio negativo que bloquea cualquier forma de experiencia directa con los demás. Lo que se genera con esto es la sumisión total de discreción personal o entendimiento, porque en realidad, ¿por qué pasar por el esfuerzo de pensar algo por tu cuenta? De hecho, eso es algo demasiado fácil. Ella piensa que la semántica de mis artículos deportivos superan a mis columnas de opinión. Cree que no puedo ocultar realmente lo que pienso, incluso en escritos que no conciernen en absoluto a mis opiniones. Henry creyó haber escuchado un gemido, pero podría haber sido el viento que se agitaba entre las vigas del cobertizo. ¿Y qué pensás? No entiendo. Ahora te digo, pero ¿me podrías hacer un favor y ver si dejé el portón abierto? No me acuerdo si lo cerré o no. Tampoco sé si ella va a encontrar este lugar. Pensé que era un territorio conocido para todos, pero de nuevo, eso es algo supuesto. Henry pensó en el gemido, pero decidió que debía ser el viento. Asumir no está tan mal. Está bastante mal. Andá a fijarte si ves algo moviéndose que puede ser una chica. Dios, más vale que sea una chica, dijo Thomas. Afuera en la noche, Henry cruzó el jardín y se abrió paso por el camino hasta el portón. Se sentía grande y fuerte. Un oleaje de emoción provenía de algún lugar adentro suyo, o tal vez se sentía así al sentir el bálsamo verde del viento deslizándose por las paredes entre los árboles. Abrió el portón y la vio. Ahí estaba parada. Era una mujer hermosa. Tiene una cara suave, pensó Henry. No parece ni medicada ni maltratada. Le recordaba un sueño que tuvo una vez donde una mujer, ¿habría sido ella?, yacía liviana sobre un pasto de un campo vacío, sin aferrarse a nada, simplemente apoyando su torso flaco sobre sus codos y mirando las colinas marrones. Me está mirando, pensó Henry en el sueño, y luego se despertó. La chica le extendió la mano y dijo: «Hola, soy Andrea». «Un gusto, yo soy Henry. ¿Estás buscando a Thomas? ¿O estabas paseando por acá y diste con esta puerta justo ahora?» Andrea se rió. No estoy segura qué estaba buscando, pero sí, hice planes con Thomas. ¿Cómo es él? Henry intervino. Me gustaría verte después de que hayas terminado con Thomas. Me encantaría ser tu amigo. Andrea sonrió inclinada sobre su hombro, viéndose suave y poética. Es cute, ¿no? Wow. Eso podría ser solo una proyección suya. Estaba vestida toda de blanco. Se acababa de dar cuenta, de pantalones y camisa. Nunca había visto a alguien vestido todo de blanco, pensó. Decidió decirle eso. Nunca había visto a nadie vestido todo de blanco. Digo, no me di cuenta de cómo estabas vestida hasta ahora. Creo que es una buena señal. Tal vez quiera decir que el estilo es sutil. Dale, me encantaría que nos reunamos después. Henry anotó su número y se lo dio mientras se dirigía hacia el jardín. Tomó el papel con su mano derecha, pero ahora se lo acariciaba con su mano izquierda. Interesante, pensó Henry. ¿Por qué no lo pone en el bolsillo? Tal vez no tenga bolsillos, pero me imaginaría que sí. Antes de que Henry llegara a su casa, pasó por lo de Rose. No la veía hace 2 semanas y hasta encontrarse con Andrea, había estado trabajando en un poema sobre la relación entre ella y los sillones. Iba a ser un poema atmosférico que exploraría las cualidades tonales y sonoras de la imagen de una mujer sobre un sofá. Pero la imagen de Rose en la cabeza de Henry era difícil de construir. Mientras caminaba, su mente se fue llenando de escenas suyas con Andrea desvistiéndose de a poco.
preparándole un té al otro y después fumándose un cigarrillo discutiendo sobre nimiedades, simplemente aferrándose al momentáneo olvido de la realidad que ocurre cuando alguien está con otra persona sintiéndose bien desinteresadamente. Es momentáneo porque una vez que se rompe, una vez que el entramado romántico se convierte en una ciudad, esos momentos idílicos, por más permanentes y reales que hayan sido, comienzan a sentirse menos honestos y más ficticios. Es como si, una vez transcurrido el momento, empezaras a reimaginarlo de una manera en que lo viste todo el tiempo. Cualquier experiencia compartida por dos personas en el mismo momento, en el mismo lugar, no es nada más que recálculos internos de la anticipación de esa misma experiencia por parte de cada persona. Nunca es realmente la experiencia que tenemos la experiencia que se convierte en fundamental. En cambio, experimentamos las cosas a través de la anticipación y la intención, el así llamado pegamento que une ser y hacer. Henry entró al patio trasero de Rose. Bordeando el camino hasta la ventana, la llamó desde afuera. No contestó ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Henry esperó, pensando en su propio deseo por ambas mujeres, y si era ético o no, preguntándose si de alguna manera sería castigado por amar a dos personas separadas. ¿Cómo decide uno con cuál estar? La figura de Rose, grabada en la ventana, hizo un gesto, lo llamaba. Subió por una escalerita que cumplía una función más estética que utilitaria, pero en este caso la función sustituyó a la estética. Rose yacía desnuda en su cama. Suaves nudos, como si fueran de leche, mantenían su piel unida. Lo miró a Henry apenas entró, diciendo, «Hace mucho que no te veo. ¿Querés coger?» «No sé, estoy acá». Henry se sacó los pantalones, la remera y después los calzoncillos. Los puso al pie de la cama y miró los contornos de su figura. Pálidas curvas de piedra blanca, cálida estatua griega, porcelana moldeable, un rayo de luz blanca impregnada de sombras. Ella lo agarró de la nuca con sus manos chiquitas, posando sus labios sobre su oreja como si fuera a susurrar algo. Se dejó llevar por la sensación y el tacto, tratando de que todo se uniera al mismo tiempo. En total, cogieron 4 veces. Después de cada vez, las piernas de Rose se abrían de golpe y pequeñas corrientes blancas se deslizaban por sus labios hasta mezclarse con las sábanas. Henry prendía un cigarrillo y se lo alcanzaba a ella. Después se prendía uno para él y los dos miraban por la ventana o el cuerpo del otro, lanzando el humo de a poco, y cuando la llama roja se apagaba, volvían a buscarse de nuevo. Henry se fue por la misma ventana por la que había entrado. Mientras se daban un beso, le prometió que la vería la semana. Ella dijo que tal vez. Siempre esa duda, pensó Henry, que lo devolvía inmediatamente a ella. Era como si cada vez que él se presentaba en su casa, o la veía en su auto, o la llevaba a tomar un café, estuviera validando lo que pasaba entre ellos, que no era nada más que atracción. Habían estado jugando ese juego de distanciarse y reencontrarse por los últimos años. No importaba si alguno de los dos tenía una pareja. No había ninguna razón para dejar de verse. Entró a la casa de sus padres por el jardín y saltó directamente a la pileta. Empezó a flotar y mientras lo hacía experimentó una combinación de las mejores sensaciones de su vida al mismo tiempo que no sentía nada de nada. Una especie de dualismo extraño en todo lo que siento, pensó, como si nunca tuviera la intención de captar por completo lo que quiero y cuando lo hago, me siento de alguna forma un poco triste. Una tristeza que empezó a sentir, que identificó como una tontería apenas salió del agua, secándose con una toalla antes de irse a acostar. Sueños y el sonido del aire quieto sobre una gran ciudad. Tardes de recaídas y el movimiento de la luz a través de las cortinas. Un sentimiento sórdido, un par de pantalones manchados. Oh. That's it. Amazing! I love it. It's so beautiful. It's beautiful. It's actually more beautiful in your language. It's actually more, Really? yeah, Do you think? yeah. Like it's super cool. Also for me, the